Buenas tardes, Rosa, ¿cómo está? Siempre la primera. Lo hice con tiempo. ¿Cómo va, Se ve doctora? se ve que está muy entusiasmada por la materia. Hoy la ayuda de Pablo fue espectacular en el WhatsApp. Nos dio unos lineamientos que geniales, geniales. Yo la verdad que no sabía cómo empezar con los apuntes para dónde, una cosa. Es Es que difícil, Pablo es genial. No es fácil trabajar con filosofía, es lo que yo decía, más allá de que uno no está acostumbrado a estos términos, todos estos pensadores. A mí en lo personal me cuesta porque hace muchos años que dejé la facultad y la retomé el año pasado, entonces ayornarme con estos términos, con todo cuesta, pero no es imposible, hay que lucharlo. Lo bueno que lo pudo retomar. Sí, sí, sí. Son metas que uno en la vida tiene que cumplirlas. Pero aparte es una herramienta de trabajo también esto. Sí, totalmente. ¿Y usted la había dejado por qué? Criar las hijas, el negocio, bueno, yo en el interín hice otra carrera, terminé, progresé, bueno, vio la vida. Y ahora es la frutillita del postre que va ahí. Pero bueno, vamos a... ¿Y le queda mucho? Y quedan 10 materias todavía, me cuesta, no tengo mucho tiempo para estudiarlas, pero bueno, me gusta, estoy haciendo algo que me gusta. Y cuando vos lo haces por placer, nada Es más cuesta. fácil. Es más fácil. Y sí, aparte ahora ya no tengo más que cambiar ni pañales ni nada, ahora los hijos me cocinan, ahora los hijos agarran una escoba, ¿viste? Te sacan la ropa, te atienden los clientes, entonces bueno, es un tiempo para cada Más uno. fácil, sí. Bueno, Aparte, es como un mimo, uno se lo merece. Sí, la verdad que sí, la verdad, pero bueno, vamos a tratar de sacarla lo más que, de la mejor manera posible. Y lo más airosamente posible. Sí, Pero, sí. Y esto parece complicado, pero cuando uno le agarra la mano, no es tan complicado. qué sé yo, vamos a ver, doctora, vamos a ver. Bueno, podemos esperar, esperamos poder ayudar. Sí, la verdad que los lineamientos, es muy bueno los grupos de WhatsApp, hay mucha ayuda entre compañeros, o sea, con los docentes que están incorporados, o sea, tenemos que saber aprovechar esas herramientas que nos dan. Aparte, en este momento con la virtualidad es muy bueno, es muy positivo, uno puede aprovechar a cursar las materias, dedicarse, o sea, hay todo un tiempo que estamos ganando que no nos tenemos que trasladar. O sea, yo irme a la facultad me implicaba 1 hora y pico más que salir. Hoy puedo salir en 10 minutos, salgo de la oficina, me vengo a mi casa, levanto la cámara, estoy tranquila, o en la misma oficina. O sea, toda esa virtualidad cuesta a veces la relación, pero te ayuda a ganar tiempo y que en estos momentos el tiempo es tirano en nuestras vidas, por lo menos los que trabajamos, estudiamos, casa, o sea, sin hacernos las víctimas, pero bueno, el tema es que tenemos que aprovechar todos esos tiempitos. ¿Y una vez recibida piensa ejercer? Mira, yo por mi profesión, yo soy corredor inmobiliario. El tema de todo lo que es contratos, el tema de lo que es temas sucesiones, o sea, eso, es más, rendí el otro día mal sucesión y de cada día mío, es una cosa de loco. Pero bueno, no sé, la verdad que no. Si ves, hay algo que a mí me gustó en la vida, es trabajar con el tema de chicos, las cuestiones de los derechos de los menores. Cuando hice la monografía con la doctora Araceli, estuvimos hablando de las opciones que uno hay. Y la verdad que por circunstancias de la vida he tenido muy de cerca todo lo que es el tema de adopción, desprotección de menores, el tema no comparto el tema de la prohibición de la adopción directa, o sea, bueno, eso fue mi trabajo monográfico, y bueno, o sea, me encantaría poder dedicarme por algo de afecto, de amor al desarrollo del derecho en ese aspecto, esa protección del menor
en muchas instancias de la vida. El derecho de la infancia. Bueno, es mi palo, así que si usted necesita, mi especialidad es esa. Ah, bueno, algún día, qué sé yo, es un deseo, una aspiración, pero bueno, vamos a ver lo que la vida me va deparando. ¿Qué va a estar? Y al derecho de menores nunca te lleva sola la vida. No. Siempre hay que buscarle la vuelta y buscarle el espacio, porque no es una rama remunerada, es una rama bastante compleja para trabajarla, sobre todo si uno lo hace desde afuera del Estado. Lo que pasa es que yo lo he visto, hay un abismo en el derecho que hay acá en la ciudad grande. Yo soy nacida en el norte, y conozco la gente del norte y las falencias de las mujeres, viste, que entregan en adopción, y cómo a veces no es un negocio, sino una necesidad de entregar un hijo, viste. O sea, no es un elemento, no se está negociando. Entonces hay un deseo, viste, y demás. Y bueno, y todas esas cosas, bueno, es un tema que me gustaría encaminar, qué sé yo. Tengo cosas en mente, pero bueno, para eso se necesita hoy en día una estructura, un título. Lamentablemente seguimos con una sociedad difícil para una mujer lograr posiciones, o sea, pero bueno, como te dije, nada creo que es imposible, simplemente que hay que luchar y buscar las metas. O sea, por lo pronto ahora tengo que tratar de obtener el título y después ver cómo encamino. Hay muchas cosas que he visto en el norte que acá podrían ayudar, y acá toda esta estructura burocrática que tenemos nos bloquea, y me parece totalmente injusto. Y bueno, ya después buscaré. Soy de buscar las betas, así que cuando tengo algo en mente trato de lucharlo. Pero bueno, Dios dirá, ¿viste? Pero la filosofía es importante, a pesar de que a uno le cuesta y tiene que estudiar pensadores y cuestan los términos y cuesta las ideas, ¿viste? Pero es importante porque hoy en día para negociar, para comercializar, necesitas distintas ópticas, distintos puntos de vista. Y hoy lo decía Pablo, ustedes van a defender a un cliente y tienen que pensar cuál es la tendencia de ese cliente, y es verdad, él dijo una gran verdad, con simples palabras. Vos tenés que escucharlo al cliente y encauzar tu defensa, tu trato con eso. Así que, sí. Es mucho más útil de lo que uno cree y es mucho más cotidiano de lo que uno cree. Y si se estudia con ciencia la materia, por más que uno reniegue, termina siempre cayendo en que es esencial sobre todo para escribir o para argumentar, me refiero, ¿no? Pero uno de estos se da cuenta muchos años después de que se recibe. Sí, uno se da cuenta con los años, con la vida. O sea, además del título, pero con la vida, ¿viste? Y bueno, y hoy está difícil el crecimiento profesional. Hay una carencia importante de ética, de profesionalismo, aún en los profesionales. O sea, yo trabajo siempre con abogados y la verdad que lo veo, ¿viste? Es lamentable, pero así como hay malos, hay carentes, hay excelentes profesionales, y bueno, y la ética y los valores es algo que se ha perdido muchísimo en el camino, tanto de la gente como en todos los rubros, en todos los rubros lo hablo. Pero bueno, qué sé yo siempre rescato algo positivo de todo, así que eso es una opinión que tengo, pero bueno, no estamos. Vamos a ver cómo resulta este cuatrimestre. El otro día medio que la doctora Torrens se nos había enojado porque se ve que no le habíamos leído mucho el organigrama que nos había hecho, y tenía razón. La verdad que trabajar y que nosotros no le prestemos atención a tanto trabajo, tiene razón. Cuando hay veces que tiene razón, ¿no? Profesional. Lo que pasa es que en todas las materias sucede, llevarla al día es mucho más fácil después a la hora de rendir que tratar de a último momento en una clase de consulta entender todo lo que no se entendió durante todo el tiempo. Entonces, en este tipo de materias que son muy teóricas, es sumamente importante llevarla al día.
porque entonces uno entiende la explicación. Hasta la otra clase, ya habíamos tenido 3, 4 clases, o sea, yo sinceramente estaba que no le encontraba la vuelta, pero con la clase de la doctora y con las aclaraciones de Pablo Duich, que creo que es el que hace las aclaraciones, o sea, con eso me cerró dónde estaba parada. Y me parece que a muchos compañeros también, porque así sabemos qué tenemos que trabajar y cómo vamos a aprobar a su vez la materia y encaminarnos. Sí, pero es lo que vos decís, o sea, llevándola al día se hace mucho más llevadero, incomprensible, y seguís hilvanando un tema tras otro y llegás al punto final teniendo un compendio de todos los temarios. Y en este tipo de materias es donde la explicación ayuda o es esencial o conformativa de la materia. Sin explicación y sin prestar atención a las explicaciones se hace muy difícil entender, sí. Porque por la ambigüedad de los términos que se utilizan, porque si uno no define los conceptos, no entendés qué está diciendo o hasta dónde se quiere llegar. Yo creo, o sea, si yo tuviera que dar un consejo en esta materia es llevarla al día, para que se haga mucho menos pesada al final. No es una materia de derecho positivo en la que uno estudia el código y es lo mismo que lo estudie hoy que lo estudie el mes que viene. En este tipo de materias, si no te explican lo que está pasando o cuál es el sentido o qué es lo que quiso decir, se complica al final. Sí, yo te digo, el tema el otro día le quise dar un pantallazo al tema de la lectura de Gardella, que lo tengo acá, y te digo que estaba leyendo chino básico, más o menos así. O sea, después terminé comprendiendo, un poco cómo funciona toda esta narrativa, pero se hace difícil a veces comprender esos textos. Pero bueno, es nuestra obligación de leer, estudiar y aprender. Y sobre todo aprender y aplicarlo a la vida. Que eso creo que es la tarea más difícil. Y sí, esto tiene una parte más práctica y una parte muy teórica y se lo van a ver cuando quieren argumentar en algún escrito recién. Claro. Ahora lo van a ver como hay que tratar de aprobar y el día que quieran argumentar en algún escrito se van a dar cuenta de que van a volver a buscar por qué no hay que seguir o por qué hay que apartarse del texto legal o cómo hay que apartarse del texto legal y se van a acordar de esto, de las formas de interpretar o las formas de argumentar en un sentido o en el otro. Claro, aparte lo interesante es también saber dónde ir a buscarlo. O sea, porque todo caso es una vida y cada vida es única. Entonces, esto es importante, todo ese desarrollo. Cómo fundamentar la defensa de ese cliente. Pero bueno, estamos ahí. Estamos filosofando mientras esperamos a la doctora Torrens o a la doctora Torres viene. Si alguno quiere aprovechar, tiene alguna pregunta, lo vi, el doctor Martínez también conectado. No, si no hay nada. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para hacer. Estoy medio rezagada con la materia porque estuve rindiendo la semana pasada y tuve que faltar a 2 clases, las 2 anteriores, y estuve viendo un poco el cronograma, vi que tenemos subidos al campus los archivos, el de teoría crítica y el de Gardella. Yo quería saber si, por ejemplo, las clases están grabadas como para poder reverlas. No, tenemos un problema con la grabación de las clases, no están grabadas. Pablo te va a poder orientar después. Le pregunto a él. Sí. Mariana. Las clases no están grabadas, eso te lo aseguro. En cuanto, no sé, Rubén,
¿Vos tenías algo para Sí, decir? buenas tardes. Buenas. Este viernes, a esta hora, yo en verdad quisiera que si coordinar después con los chicos, si es a las 5, terminar un poco antes, si a ellos también les conviene, tenemos la clase de consulta. Entonces también ahí pueden dirigir también todas sus preguntas. Ah, bárbaro. Yo, porque también tengo un problema con las clases de los lunes. Curso muchas materias que la clase sincrónica es los lunes y me coincide justo. Entonces, por ahí los lunes se me complica un poco conectarme y me puedo conectar hoy, que es, digamos, la clase sincrónica de la materia. Entonces, quería ver o sea, si pueden estar las clases grabadas o algo para poder yo visualizarlas después. No, O si las eso tienen sí. guardadas. No, no están grabadas, no. Hay una sola clase grabada, que creo que fue la primera, pero el resto no, no están grabadas. Bueno, listo. Pero en todo caso, leyendo los textos, Claro, vas a eso. poder. Con los textos, listo, perfecto, Sí. eso quería Y saber. a las dudas que tengas, los puedes mandar un email o podés hacernos una consulta a los docentes, así que no va a haber problema. Bárbaro. Aparte, Bueno, muchas gracias. tenés el sistema de la facultad también como para mandar mensajes. Sí, por el campus se puede mandar mensajes también. Listo, perfecto, quería saber eso más que nada. Muchas gracias. Rubén, Sí. disculpen esta desprolijidad, pero ¿tienen idea de a qué hora es la clase consulta del viernes? Así se le pongo este mismo En link. el principio es a la mismo horario de clases, pero quería después hablar con ellos cuando termine las clases, después de ver el tema, para ver si podemos coincidir en que sea un poquito antes, porque por ahí capaz que a eso también lo ayuda a ellos y a mí también me ayuda, porque justo viernes, sé que todos terminan la semana, entonces por ahí si hacemos algo antes, media hora antes, podemos sacarles las dudas que tengan y después cada uno puede hacer lo que quiera. Así que, Este viernes. claro. Ok. La idea es que redondeen todo lo que se vio hasta ahora. Hoy vamos a terminar la cuestión de teorías críticas, el modelo de teorías críticas, y después todas las dudas que tengan para que las puedan, como así, disipar para que puedan seguir haciendo el trabajo, porque esto va destinado todo para el primer trabajo que se va a hacer dentro de la cátedra. Ok. Sí. Lo que sí quería preguntarte, Mariana, si los chicos ya tienen el tema del texto de Alicia Ruiz. Ahí me fijo. Sí, profe, creo que ya Está habían subido al mandado. campus. Está subido al Está campus. subido, sí. Ah, bueno, entonces la pregunta es si están leídos. Ya, yo no lo leí, pero... No, digo, sí, pero yo no lo leí para hoy. Sí, acá lo estoy viendo. Teoría crítica y género de Alicia Ruiz, sí, lo estoy viendo. Perfecto, pero hoy vamos a hablar de ese tema. Pero previamente para hablar de ese tema, quiero esperar que vengan los que falten para poder ver si están encaminados por lo que se dijo entre las últimas clases. Pero ya veo que es la hora, así que no sé si podemos empezar o esperamos a alguien. ¿Hay que esperar a alguien en particular? Me parece que son 24 participantes. Ah, perfecto. Sí, está. Ah, bueno. Si querés en un minuto, entonces empezamos. Sí, ahí está. Ahora sí, esta clase se está grabando y va a estar subida. Lo que no sé es cómo después la sube la facultad, pero bueno, en principio está grabada. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la clase de Filosofía del Derecho con
respecto a lo que es el modelo crítico. El texto que tenían para hoy es el texto de Alicia Ruiz. Quería saber si ustedes ya lo bajaron, si ya lo leyeron. Hola, buenas tardes. Yo en mi caso sí, no lo terminé de leer, me faltaron unas páginas todavía, eh, así que sí, lo empecé a leer, que más que nada, hasta lo que leí, da una mirada, digamos, desde la parte de un juez. Ella habla, digamos, como posicionándose desde la parte de un juez, desde cómo, digamos, de construir cómo, digamos, opina, o cómo que dentro de las opiniones de los jueces en las sentencias también entran los valores y las creencias como que de cada uno. Por eso como que habla de que no se puede hablar como que de un discurso neutral, digamos. Por eso empieza hablando de la crítica, de cómo deconstruir, de cómo, digamos, bueno, digamos, tiro todo junto de lo que me va saliendo. ¿Y lo vinculaste con el texto de Gardela y todo lo que se dijo hasta ahora en clase? Me sirvió, o sea, me empezó a hacer ruido, porque todavía, digamos, no profundicé, todo lo que la profesora, lo que hablamos el lunes del texto de Gardela. En esto sí, bueno, desde que ya veníamos hablando del naturalismo y de cómo se construyen y de lo justo y de la crítica y desde dónde el discurso, y bueno, es como que sí, son como que se me van prendiendo un montón de... Bueno, Ahora todavía tengo que hilarlo, digamos, todavía no los conecté, pero como que están todas las cuestiones ahí. Voy de a sí, poco sí. por lo menos entendiendo conceptos, o cuando leo algo digo, esto está relacionado, pero bueno, no profundicé todavía. Perfecto, está bien, muy bien. ¿Alguien más, además de Caterina? Bueno, para entender este texto, previamente tienen que tener en claro lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces, también previamente a empezar a explicar este tema, quería saber si a alguno le quedó alguna duda con respecto a los textos anteriores o a lo que se dijo en la clase anterior. De mi parte se entendió, pero Perfecto. ¿Los demás? Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Caterina. Hay lineamientos que podemos sacar del texto de Alicia Ruiz, que se relacionan ampliamente con el texto de Gardela, pero hay que profundizar, afianzar conceptos, y terminar de entender los lineamientos totales del positivismo y un naturalismo, con el desarrollo de lo que es los derechos humanos y los cambios de los tiempos. Pero bueno, creo que nos falta todavía. Sí, sí, obviamente que se va a ir esto consolidando a medida que vayan leyendo los textos y que vayan sacándose las dudas. Lo importante es, como creo que dijo Mariana en algún momento, que hay que mantener la lectura de los textos y mantener la materia en ese sentido. Bien, lo importante para poder entender el texto de Alicia Ruiz es entender lo que ya vino diciendo los docentes anteriores y con respecto al texto de Gardela. No hay una sola forma de entender el derecho, la idea de justicia y los derechos humanos. Por supuesto que hay, en ese texto de Gardela está muy claro, van a ver que ya hay distintos modelos, desde el naturalismo en sus distintas vertientes, pasando por el positivismo, y también dentro de lo que es la teoría crítica, que, como ustedes saben, todos parten desde este texto, de los textos, los trabajos que hizo Karl Marx. Marx, lo que no se sabe mucho y lo que no se cuenta mucho en muchas facultades es que él en algún momento estudió Derecho y que dejó porque justamente consideró que el derecho, por lo menos el derecho que estudiaba en su época, era muy formalista y no daba cuenta de la realidad que estaba pasando. Esto es importante decirlo porque
después va a construir toda su teoría, su análisis del capitalismo que le tocó vivir en esa época, el siglo XIX, a partir de su experiencia, y dentro de esa estructura de la sociedad que él establece, va a establecer el derecho dentro de lo que es el ámbito de lo ideológico. Como dijo también el texto de Gardela, que ustedes ya deben haber visto, él no es filósofo del derecho, es un analista social, y de su trabajo se sacan lineamientos generales para constituir lo que se llama la corriente de las teorías críticas, que tampoco no es un solo modelo, o sea, es un gran modelo, pero que dentro de ella hay distintas vertientes, que es sobre todo lo que dijimos en la clase anterior. Hay vertientes que dan desde el marxismo dogmático hasta un marxismo más dialéctico, una historia un materialismo histórico más dialéctico, como es sobre todo la escuela de Frankfurt. Hay estas ideas de Marx, sobre todo estas tres ideas epistemológicas, sobre todo de que el derecho, y hay una relación entre el derecho y la estructura, la base o infraestructura social, la idea de que el derecho está relacionado con la clase que detenta el poder, y la idea de que el derecho es historia, junto con las dos cuestiones metodológicas, que es que el derecho también está vinculado con lo empírico y que está vinculado con una idea de crítica, va a ser común a todas estas distintas corrientes, incluso las que se dan en Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, dentro de Argentina sobre todo, a partir de los fines de los 60 y principios de los 70 empieza a llegar esta forma de entender el derecho, que es muy diferente a las tradicionales que hay en las distintas facultades. Es decir, tenemos el derecho entendido desde el punto de vista positivista de ese modelo, y de los modelos naturalistas, sobre todo en universidades privadas. Pero más allá de eso, lo importante es que estas corrientes eran las que predominaban hasta fines de los 60 y comienzos de los 70, donde comienzan a llegar estas ideas críticas a Latinoamérica, y que también van a generar otras corrientes dentro del modelo crítico. Una de ellas tiene una raigambre francesa, sobre todo vinculada a las teorías de Foucault, que sobre todo se empezaron a consolidar con Enrique Marí, y del cual Alicia Ruiz y Carlos Cárcova son representantes, y justamente este texto hace una referencia del derecho de la teoría crítica desde esa perspectiva, que, insisto, no es la única dentro de lo que es la teoría crítica, pero sí, ustedes ya vieron que también está la posición de Gardela del empirismo no positivista, pero este texto de Alicia Ruiz tiene esa referencia, sobre todo porque esta corriente predomina mucho en lo que es la teoría crítica dentro de lo que es la UBA, sobre todo. Bueno, calculo que ustedes ya deben conocer a Alicia Ruiz, jurista argentina, una de las primeras que integró el Poder Judicial cuando se constituyó en lo que hoy se conoce como la Cava, pero sobre todo, bueno, una gran jurista, investigadora, y sobre todo, bueno, representante una de las representantes en Argentina de esta corriente crítica. Este texto que ustedes tienen, que es del 2015, está publicado por una revista en México, pero en verdad todo esto que está diciendo en ese texto ya lo viene diciendo de hace décadas. O sea, es simplemente consolidar y actualizar este texto, es una consolidación, una actualización de estos principios que se manejan con respecto a lo que es la teoría crítica en Argentina, en la región, o sea, Argentina y Latinoamérica sobre todo. Hasta ahora ustedes, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cualquier consulta, me paran y respondemos. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Sí? Bien. El texto de Alicia Ruiz parte de una crítica a las dos grandes corrientes que dijimos, que es la teoría del modelo de entendimiento del derecho desde el punto de vista naturalista y desde el punto de vista positivista, pero sobre todo se va
a basar mucho en esta idea de crítica al modelo predominante dentro de lo que es el ámbito jurídico, que es sobre todo el positivismo de raigambre keynesiana. Ustedes ya han visto en otras materias, imagino yo, lo que es el positivismo de Kelsen, además de introducción a la filosofía. Sí, pero no lo tengo, digamos, fresco. Bueno, yo. Sí. Bueno, recuerden, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve, porque se supone que esto yo lo tendría que haber visto en las materias anteriores, en derecho político, en sociología también. Kelsen habla de la norma como norma pura, exenta de distintos elementos. Él dice que la norma tiene que analizarse desde un punto de vista ajeno a lo sociológico, ajeno a lo político, ajeno a lo lógico. Él lo que pretende en su teoría es hacer un análisis de la norma en un sentido puro, y que la norma y el derecho se constituye por normas concatenadas, cuya cúspide, por así decirlo, es una norma hipotética fundamental. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La famosa pirámide que enseñan, doctor, que ponemos en la cúspide de la Constitución, los tratados, y de ahí exacto, que a partir de ahí viene... Está. Exacto. A partir de ahí vienen, después de la Constitución, las leyes, los decretos, reglamentos, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, Kelsen nunca habló de pirámides, pero sí tiene que ver con esta concatenación de normas jurídicas. Él lo hace de una perspectiva que se dice positivista. ¿Por qué? Porque trata al derecho como una cosa. Es decir, él se pone en una posición neutral, en una posición objetiva, que es muy propia también de la mayoría del paradigma positivista, y que se distancia de su objeto y lo analiza como si fuera un objeto ajeno a él, al que investiga, un sujeto que conoce. Entonces tienen un sujeto que conoce, un objeto conocido. Él básicamente toma el método, el modelo de las ciencias naturales, básicamente, que es algo que es común también a todos los positivistas. Y por lo tanto, él se conforma con este análisis, eliminando todos estos otros elementos que no sean la norma pura. Esto se enseñó mucho en las universidades argentinas, y es digamos así, la gran crítica que le hace a Alicia Ruiz en este texto. Por ello, ella va a empezar a hablar de la teoría crítica primero, como bien dice, frente a estos otros dos sistemas, que es el iunaturalismo y el positivismo. El iunaturalismo también tiene esta idea de cierta objetividad y distanciamiento con respecto a la norma, sobre todo la norma positiva, ¿no? Entonces, ella critica estas posiciones precisamente, y recordemos que cuando hablo de científico, lo tengo que decir en términos, si lo hablo en términos positivos, positivistas, mejor dicho, tiene que ver con esto, con la idea de entender a la ciencia como si fuera un análogo de lo que es las ciencias naturales. Precisamente todo esto es lo que critica Alicia Ruiz en su texto. Ella va a partir de decir que justamente que el derecho no es ajeno al que lo investiga. ¿Por qué? Porque el objeto que es el derecho, y el derecho es una construcción social, y nosotros somos parte de esa sociedad. Por lo tanto, nuestro trabajo científico, dice ella, de elaboración de categorías y formas de análisis, tiene que estar bien definidos, pero sin negar que somos parte de esa sociedad y parte de este ámbito que es el ámbito jurídico. Otra parte, ella lo que también va a indicar que se critica dentro de la teoría crítica esta idea de objetividad, precisamente, porque estamos inmersos dentro de una sociedad. Entonces nuestro objeto, que es el derecho, y donde nosotros estamos parte, también tiene o está impregnado de posiciones políticas. ¿Por qué? Porque el derecho está vinculado al poder.
Cuando hablo de política, estoy hablando de política en términos genéricos, no de política partidaria, queremos aclarar esto, ¿no? Política también en forma de posición frente a determinadas cosas. Por eso también se habla de lo ideológico, ¿sí? Es la misma crítica que se le hace al positivismo en el resto de las ciencias sociales, esto de que no se puede separar el que conoce de lo que se conoce, o sea que es parte del objeto. Sin duda, sin duda. Por eso, justamente las teorías críticas, los que estamos dentro de ella, consideramos que el derecho no solamente es de norma, sino que también es elementos sociológicos y elementos valorativos, político-valorativos, como decía Gardel en su momento, en el texto del empirismo no positivista. El derecho es eso, tiene esos tres elementos. Y cuando hablamos de elementos valorativos, no hablamos de, esto es bueno aclarárselos, no hablamos de valores diquelógicos, como nombran otras materias. Estamos hablando de valores políticos concretos, no ideales abstractos o vinculados a algún ser superior. Estamos hablando de cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Cuando hablamos de ideología también, justamente, ¿qué es la ideología? Términos genéricos, no estamos hablando de la ideología en términos marxistas solamente, estamos hablando de ideología en términos genéricos. Nosotros, como seres humanos, nos vamos formando nuestra vida y tenemos determinadas particularidades o formas de pensar, ideas sobre determinadas cosas. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que también dentro del ámbito jurídico tenemos ideología en ese sentido genérico, es decir, tenemos idea con respecto al derecho, qué es el derecho, qué es la justicia, y eso no se puede negar a la hora de hacer un análisis del derecho, pero no solo a la hora de hacer un análisis, sino también a la hora de la práctica. Por eso también Alicia Ruiz en ese texto lo que va a indicar es que hay que reconocer que el derecho también está vinculado, o se vincula al Estado, a la cuestión, a la estructura del poder dentro de una sociedad. Por eso el derecho es importante en el sentido de que determina nuestra vida. Por ejemplo, si yo hago con alguno de ustedes un contrato de locación de servicios, eso, ¿cómo vamos a saber que es un contrato de locación de servicios? Por lo que determina la ley. Todo lo que esté fuera de esas definiciones que da el código, por ejemplo, no llegan a ser contrato de locación de servicios. Entonces, el derecho lo que hace es determinar muchos aspectos de nuestras vidas. Esto lo digo en forma sencilla, pero imagínense en familia, imagínense en el ámbito penal, en todos los ámbitos de las ramas del derecho. Todo el tiempo, incluso hasta después de muertos, nosotros tenemos leyes o normas que regulan lo que pasa con lo que queda de nosotros. Entonces, todos estos ámbitos donde el derecho se encuentra involucrado, están vinculados al poder. ¿Por qué? Porque determinan determinadas situaciones jurídicas en nuestras vidas. Creo que ustedes lo vieron en principio de año, de la carrera, mejor dicho, cuando hablaban de actos y hechos jurídicos. O sea, los actos jurídicos se definen por lo que diga la norma, en definitiva. Y es esto lo que es importante reconocer, cosa que no reconocen las otras dos corrientes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Y otro elemento que también es importante, es dentro del ámbito jurídico, es que si reconocemos que nosotros somos parte de una sociedad que está determinada por el derecho, y si estamos reconociendo que el derecho está vinculado al poder, nosotros también lo que tenemos que saber es cómo funciona ese poder. Y entonces, Alicia Ruiz va a citar justo un texto de Cárcova donde habla de la opacidad del derecho. Y en contraposición a la teoría pura del derecho de Kelsen, que parece transparente, clara, pero no. Justamente Alicia Ruiz, Carlos Cárcova lo que va a indicar es que no, que el derecho no es absolutamente transparente, sino que hay una red de relaciones que se encuentran por detrás de él, que no se ven, pero que permiten su ejercicio, que dentro de una sociedad se cumpla. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el principio que nos enseñan a nosotros desde el primer año? Que el derecho está para solucionar conflictos, pero a veces también lo oculta.
Y como dijo recién, si me no recuerdo, a ver, bueno, ahora no lo encuentro, este muchacho Matías, que dijo que estas otras relaciones que no se ven, a veces pasan desapercibidas hasta para nosotros, para los que estamos dentro del ámbito jurídico, y los incluyo a ustedes porque ustedes son estudiantes, yo también estuve en esa posición en algún momento, así que ustedes van a ser dentro de poco abogados, o sea, operadores del derecho, pero también dentro de este ámbito tienen que saber que hay también relaciones de poder y relaciones que se van a dar indefectiblemente, nos guste o no nos guste, pero al tener conciencia de ella, lo que nosotros vamos a poder hacer es ver si podemos cambiarla. No digo que cambiar la sociedad, porque no tenemos el Quijote, pero sí que dentro del ámbito de ustedes trabajen, puedan tomar una posición y poder modificarlo, cambiarlo. ¿Por qué digo esto? Porque en el texto de Luis dice justamente que una de las opacidades que se va a dar es en esta relación con respecto a los que no saben derecho. Ustedes cuando tengan un cliente que les llegue a su casa, a su estudio, o a su casa, porque también cuando uno empieza desde lo más pequeño, ¿qué puede saber una mujer que viene a pedirle que le hagan la jubilación? O que le haga un IFE. O un trabajador que fue despedido, pero resulta que ese trabajador no tuvo un contrato. Justamente la gente que no sabe derecho pega a nosotros para poder realizar un trabajo. Entonces hay una relación, nos gusta o no, de poder, porque nosotros somos los que sabemos y ellos no. Esta relación saber y poder que a veces mencionaba Foucault, no sé si alguno lo habrá leído. Pero bueno, y nosotros dentro del ámbito jurídico también, porque nosotros seremos abogados, pero nosotros tenemos que apelar a los jueces, que son ellos los que van a resolver en definitiva. Y para saber resolver a favor nuestro, tenemos que nosotros saber argumentar y hablar en esto que es el lenguaje jurídico. Por eso Alicia Ruiz, Cárcova y la mayoría de los que estamos dentro de las teorías críticas decimos que el derecho en verdad es una práctica social con un lenguaje específico que es el lenguaje jurídico. Un lenguaje que solamente puede manejar determinadas personas que tienen una determinada formación, como en esta facultad, y que con ese lenguaje estamos dentro de un ámbito que está vinculado al poder, pero también a la sociedad. Entonces tenemos que saber desde qué lugar nosotros estamos ubicados, y para eso tenemos que aprender a ver más allá de lo que se nos enseña en forma positiva, saber que el derecho, justamente al ser una práctica social y un lenguaje específico, no es neutro, no es objetivo, como diría Kelsen, sino que está vinculado a todas estas cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? El texto es un poco es un texto académico, obviamente. Ustedes lo van a tener que leer, para los que no lo leyeron, y para los que lo leyeron, les sugiero que primero hagan una lectura general y después la vuelvan a leer en específico, porque es un texto un poquito denso también, pero para los que no están habituados a tener textos de filosofía del derecho, pero esta es justamente uno de los grandes trabajos que tiene Alicia Ruiz, y que también nos permite ver, justamente en el final ella lo nombra, que dentro de las teorías críticas nosotros lo que también reconocemos es la historicidad del derecho. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante, porque las otras teorías no lo niegan. Un naturalista, como sabemos, divide dos derechos, el derecho humano y el derecho superior, ya sea divino o racional. Pero sobre todo en el teológico es mucho más difícil discutir, porque ellos creen que el derecho natural superior es el real o el verdadero con respecto al humano, que el humano tiene que seguir esas líneas generales del derecho natural. Con los positivistas, como sabemos que significa lo opuesto, es sobre todo la norma, la cuestión que emana del Estado. Pero con los críticos lo que hacemos es reconocer que el derecho es una construcción, una obra social, por lo tanto, el derecho va a cambiar. Esto es lo que decían como en el texto de Gardel, ¿no? Cuando hablaba de lo que es el modelo materialista histórico. El derecho innegablemente es historia. Nosotros, ustedes ya lo han visto
historia del derecho, precisamente. Al tener historia del derecho, nosotros tenemos las distintas formas que tuvo el derecho, sus manifestaciones y sus justificaciones, por el que, precisamente, no es lo mismo el derecho de la época griega o romana que el derecho actual, aun cuando mucho de lo que se está enseñando en la facultad todavía tiene que ver con el derecho romanista, cosa que no sucede, por ejemplo, en el sistema de common law, que es otra cosa totalmente distinta. Pero encima de eso, lo que tenemos que sumar es que esto tiene que ver también con el reconocimiento de que dentro del derecho tiene que hacer a los nuevos actores sociales. Por eso es importante que un abogado tenga la mente, digamos así, abierta, atenta, y precisamente eso solamente se puede lograr dentro del ámbito, lo que se llama, lo que es el modelo de crítico. ¿Por qué? Porque justamente al reconocer nosotros que el derecho es histórico, que es una práctica social y que tiene un lenguaje específico, nosotros podemos reconocer dónde se encuentran las necesidades para establecer derechos como operadores jurídicos. Ejemplo típico, el reconocimiento que se han hecho en estos últimos años con respecto a lo que es las cuestiones de género. Las cuestiones de género surgen por una cuestión social y porque se han movilizado muchos abogadas y abogados que nos interesan la cuestión, o con respecto a los derechos ambientales, o con respecto a otras cuestiones que antes en el derecho no existían, que prácticamente estaban ignoradas. Si ustedes leen algunos libros tradicionales, el derecho ambiental, por ejemplo, no existía. No, la cuestión de género no existía. Por eso es importante esto plantearlo, porque esto también, como decía Gardela en su momento, el derecho no es un monolito, sino que también están las relaciones contradictorias entre unos y otros. Por ello es importante reconocer este aspecto social, histórico del derecho, porque nos permite justamente avanzar en el reconocimiento de derechos para una sociedad más justa. Que, recordando también el texto de Gardela, cuando decía del carácter histórico del materialismo histórico, justamente el fin de una sociedad sería, o sea, un principio de justicia, ¿no? De cada uno según su capacidad, cada uno según su necesidad. Y esto, bueno, lo que van a encontrar en el texto de Alicia Ruiz. ¿Alguna duda? Abierto a preguntas, consultas. El texto de Villarroel, me dice Rosa. Sí, sí. Es importante, más que nada, recordar esto, justamente, que el derecho, cuando decimos que el derecho es un hecho social, está vinculado con esto que Gardela decía del empirismo no positivista, ¿no? O sea, es un hecho fáctico, sabemos que el derecho no es lo que está en el código. Lo que decimos, cuando hablamos de una norma, tanto desde lo científico dogmático, pasando por lo jurídico, a través de una sentencia, a través de una ley, toda esa red de relaciones y de sentidos tienen que ver precisamente con el ámbito del lenguaje. O sea, un lenguaje que tiene estos tres elementos, como decía: sociológico, valorativo político, términos genéricos, vuelvo a insistir, no partidarios, y el hecho en sí, el hecho en sí tendría que ser la norma, pero están vinculadas, no es que estén puras o ajenas a esas otras condiciones como lo planteaba Kelsen y sus seguidores. También recordar que esto de la ciencia es una ciencia que está vinculada a su objeto y no separada, como lo planteaban también el positivismo clásico, y entender que somos parte de una sociedad que, como tal, todo derecho y todas las manifestaciones sociales son históricas, se dan un tiempo en un espacio determinado, que estas pueden cambiar.
Este silencio no sé si es, o entendieron todo o no entendieron nada. Se están riendo todo, pero bueno. Sí, sí, A se ver entiende. ustedes. Para mí, no sé. También aclaro una cosa. Dentro de lo que es el ámbito justamente de las teorías críticas, ustedes van a ver que somos los que más hacemos trabajos interdisciplinarios. Esto porque al entender que el derecho es una práctica social, sabemos que nosotros como operadores jurídicos entendemos hasta un determinado punto. Pero hasta un determinado punto tenemos que apelar a la ayuda de otras personas. Por ejemplo, yo me he dedicado muchos años a trabajar con una antropóloga con respecto al derecho indígena, investigaciones sobre el tema. Y tuve la suerte de encontrar una antropóloga como ella, Graciela Rodríguez, lamentablemente ya no está con nosotros, pero con ella, bueno, teníamos una formación justamente con Gardela también y que nos formó a ambos, entonces pudimos trabajar lo que se llama interdisciplina. Este ámbito de la interdisciplina, en otras materias es más difícil, pero lo interesante de esto es que nosotros hemos podido llevar bien dentro de que cada uno de nosotros conocíamos nuestro ámbito jurídico, pero teníamos el mismo interés, que era la cuestión de los derechos indígenas. Ella lo veía desde una perspectiva, yo lo veía de otra, buscábamos las coincidencias, y ese trabajo interdisciplinario nos ayuda a ampliar y a entender mejor estas cuestiones con respecto al derecho indígena, que por ahí repetir lo que decía el código o la ley, como generalmente son los positivistas o los naturalistas, que en definitiva, chicos, y esto ya va más allá de la materia, cuando ustedes se reciban, las leyes la van a tener siempre. Yo diría un código, ahora la pueden bajar directamente desde Google, pero el derecho, o sea, las normas específicas para un caso determinado siempre van a estar. Otro caso donde ustedes pueden ver esta cuestión de la interdisciplina, sobre todo, y lo veo mucho también, la cuestión de familia, la necesidad de hablar con psicólogos, trabajadores sociales. Esto no está mal, porque hay que reconocer que el derecho también tiene sus límites, y sobre todo cuando se ejerce la profesión. Por eso es importante entender esta cuestión de la teoría crítica para poder ampliar también nuestros horizontes de trabajo. Y vuelvo a insistir, esto también, más allá de lo que es el texto de Alicia Ruiz, más allá de ello, como lo dije en la clase anterior, esta materia es especialmente interesante para ustedes, sobre todo pensando ustedes como futuros abogados. Este es el momento para poder plantear y ver su visión del derecho, conocer las distintas visiones que hay sobre el derecho y saber fundamentar, saber argumentar. Y esto es importante decirlo para tener en claro una cosa. Una cosa es opinión, que es la que todo el mundo tiene una, pero la opinión, como sabemos, es reflexiva, es pasional, es racional en algunos casos, que no tiene nada que ver con el conocimiento. Conocimiento que es más metódico, más crítico, más sistemático, y que dentro de él tenemos el ámbito más, digamos, general o técnico, que es la ciencia, y el ámbito que es más profundo, o de análisis del porqué de las cosas, que es la filosofía, que es esta la materia que estamos estudiando. Entonces, cuando vayan a hablar sobre un determinado tema, es importante saber el fundamento. Por eso después ustedes van a tener más adelante un punto que se llama la argumentación. Y, como también se dijo acá, creo que también Mariana en algún momento lo dijo a alguien antes de empezar la clase, pero yo también se lo había dicho también en la clase anterior, aprendan esto porque esto les va a servir mucho también a la hora de ejercer la profesión. Sobre todo a la hora de argumentar en los casos que ustedes tienen que tener, le va a venir muy bien para entender desde qué posición se habla, desde qué lugar se habla, y después van a entender bien desde qué posición habla el juez o la jueza a la que le toque el caso. Y es importante tenerlo bien en claro esta cuestión. Por eso el texto que les damos, tanto de Gardela como de Alicia Ruiz, es muy importante para que vean desde qué perspectiva nosotros hablamos, por qué hacemos estas críticas, tanto al naturalismo, sobre todo a la versión teológica, como al positivismo.
¿Queda claro? Sí, 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 sí. profe. No sé si hay alguna otra duda o quieren alguna consulta, porque nos quedan todavía 20 minutos, pero si no, cortamos acá, como a ustedes les parece. Porque no creo que haya hasta ahora otra. Es el trabajo que tenemos. Ah, bueno, y mientras tanto quería aprovechar, mientras están aquí, el viernes va a haber una clase de consulta. El horario tendría que ser el mismo horario de la clase, o puede ser 30 minutos antes, para después terminar 30 minutos antes, si es que queda alguna duda. Y quería consultar con ustedes si están de acuerdo en ese horario. Sí, yo no tendría problema. Perfecto. No sé si los demás. Sí, no, yo no tengo problemas tampoco. A mí sí, en horario de clase mejor. Sí, en el horario de clase es mejor. Sí, yo también, profe, es mejor para mí 17:30. Bueno, entonces está bien. Sí, sí, Por 17:30. mayoría, han ganado la mayoría, entonces quedamos a las 17:30 horas de clase. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No solo con el texto de Alicia, sino con cualquier otro que ustedes necesiten. Yo, profe, tengo una duda. Hoy. Sí. Con respecto a lo último que estabas hablando vos. Sí. Por ejemplo, es decir, desde que arrancamos la carrera un montón de veces nos dan un montón de fallos para estudiar, un montón de cosas, y entonces vemos muchas decisiones judiciales. Al menos en mi experiencia personal, la amplísima mayoría de esas decisiones judiciales siempre he visto que el juez se limita a aplicar la ley. Te dice, esto es así porque lo dice la Constitución, esto es así porque lo dice la ley. Y nunca tuve, digamos, como la chance, por así decirlo, de ver un caso concreto en el cual un juez haya aplicado, no sé, todo esto que estamos hablando ahora. Por eso se me hace un poco más difícil trasladarlo a la práctica desde ese punto de vista. No sé si se entiende lo que quiero decir. No te creas tanto. A veces tiene que ver también, y te lo digo como ex estudiante, como ex colega, digámoslo así, tiene también que ver con la formación de uno. Yo tuve la suerte de ir con los titulares siempre de las materias y pude ver la diferencia entre ellos hasta que llegué con Gardela, que me aclaró todo en ese sentido, ¿no? Quizás a algunos, lamentablemente, le tocan justamente profesores de la misma línea, como vos planteás, y terminan siendo lo que son, que esa es la mayoría de los casos que se dan. Con respecto a lo que es la fundamentación, vos podés fundamentar jurídicamente en las normas, pero también es posible argumentar desde otros puntos de vista. Y con respecto a lo llevarlo a la práctica, yo te diría que no es tan así ahora. Quizá antes sí era más duro, y quizá todavía sea duro en algunas facultades, pero si no, no hubiese podido surgir cosas como, por ejemplo, los derechos de la mujer o los derechos ambientales. Ni que decir que ya se venía discutiendo la cuestión que yo digo que investigaba en su momento del derecho indígena. O sea que no es tan. Sí es una lucha, y eso hay que tenerlo en claro también. Si vos estás en una posición crítica, sabés que estás desde una perspectiva difícil, porque tenés que empezar a luchar no solo contra una forma de entender el derecho, sino con dos o más. Y para eso también hay que saber argumentar. Y esto de llevarlo a la práctica, el otro punto que quizás esto se le iba a dar yo, pero ya que estamos podemos comentarlo ahora. Ustedes han hecho algunas materias que hablan desde una perspectiva diferente. En principio, por lo menos, tendrían que haberla visto en distintas perspectivas en Introducción al Derecho. Pero bueno, reconozco que también en Introducción al Derecho hay poca variedad de cátedras, entonces bueno. Pero les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que a nosotros nos enseñan en la facultad, desde obligaciones y contratos, que un contrato es la relación igualitaria, es un acuerdo que se llega a partir de dos personas a través de su libre voluntad. ¿Se acuerdan de eso? Esas definiciones Sí, sí. genéricas que están en las primeras unidades. Acuerdo de voluntades. Bueno, exacto, el famoso acuerdo de voluntades. Y esto se aplicaba, sobre todo, siempre me acuerdo de esto porque ahí es donde me hizo clic, en la locación de servicios. O sea, dos personas se ponen de acuerdo
y tienen que ir con el tema de firmarlo y establecer una serie de códigos, normas entre ellos. Pero cuando vos haces una materia como laboral, y espero que todos ustedes la hayan hecho ya, y si no le estoy anticipando lo que dice la unidad 1 de la misma, ¿qué es lo que dice? A ver si alguien me lo sabe decir. ¿Qué pasa con la relación laboral? El contrato laboral. Es desigual, Se porque presume- por un lado te individuo demanda obrero. y el otro el empleador. Exactamente. Hay una desigualdad real. O sea, el contrato laboral parte de que hay una persona que tiene los medios de producción y otra que tiene solo la mano de obra. Y que esta relación es desigual. Y que tiene una triple dependencia, que es la dependencia económica, porque el trabajador depende del salario que le da el patrón, una dependencia técnica, porque el patrón es el que tiene los medios, y una dependencia jurídica, porque también, justamente en el contrato lo que hace es contratar a esta persona a través de las condiciones que impone el patrón. Entonces, es que no es casualidad tampoco que el derecho laboral surge precisamente por las ideas del materialismo histórico, en sus distintas vertientes, socialismo, comunismo, etc. Demás. Porque en algún momento la sociedad occidental capitalista tuvo que aceptar que los trabajadores tienen derecho. Por eso sí, y ahí sí hubo un triunfo, una reforma, un cambio, como vos quieras decirlo, real, concreto. Otro cambio que se dio en la historia también, y que ustedes quizás no sé si lo vieron o no, ustedes saben que los derechos humanos son derechos que no son como el derecho común que nosotros analizamos. Los derechos humanos son tienen como objetivo los estados. O sea, si una persona es víctima del estado de un estado autoritario, justamente surgen los derechos humanos para poder establecer los límites. Y tienen otra, no quiero decir naturaleza jurídica porque me remite a los naturalistas, pero sí otra forma, otra estructura que es diferente al derecho que es codificado, que se da dentro de los estados. Son derechos que penalizan o que sancionan a los estados. Por eso los estados muchas veces no quieren ratificar muchos tratados, porque eso implica limitar el poder de los mismos. Entonces, ahí ven otro cambio también dentro de lo que es el ámbito de lo que era el derecho occidental capitalista. Hay otras formas. Y después tenemos los casos cotidianos, que vuelvo a insistir. Yo tengo una amiga que hace poco hizo un fallo con respecto a una mujer que estuvo muchos años conviviendo con su ex esposo ahora. Este ex esposo tenía su nombre todo, pero en verdad él trabajaba y ella era la que mantenía la casa y todo lo demás. Cuando se separan, él figuraba como que ella no se le reconocía nada. Sin embargo, mi marido justamente apeló a un trámite de familia le dijeron que como es una unión convencional que no había hijos, no tenían que hacerlo, tenían que ir por el lado civil, y el civil le reconoció que era una trabajadora. Y eso es un cambio. Es un cambio para la persona, sobre todo, para lo que sería nuestro cliente, pero en verdad es una persona que viene a apelar a nosotros que le ayudemos para una situación determinada. Volvemos al caso de lo que la locación de servicio. Miren si no es político, en términos genéricos, la cuestión del derecho y la política y el poder, porque cuando nosotros hablamos de locación de servicio, hablamos de que hay dos partes que están iguales, pero sabemos que a nivel de contrato de trabajo hay una relación desigual. ¿Qué es, por ejemplo, los contratos de los que hacen envíos a través de algún pedido ya o alguna otra marca? Perdón, te dije alguna marca, pero bueno. Estos trabajadores del otro día que son monotributistas, hacían una marcha porque querían mantenerse esta idea de contrato como locación de servicios. Y el modelo de locación de servicios se dio mucho, sobre todo en los 90, en una época de bastante liberalismo económico. Y hoy se vuelve a replantear, ya se vino replanteando hace unos años esta idea. Por eso surgen estos contratos, que no es casualidad que las grandes empresas pidan este tipo de contratos, en vez de apelar a lo que debería ser que son los contratos de trabajo, porque ahí lo que se oculta es que hay una relación
de desigualdad entre alguien que tiene los medios de producción y alguien que pone la mano de obra, que incluso podremos decir arriesga la vida, ¿no? A la hora de los repartos y todo lo demás. Y muchos abogados, por su formación, o porque lo decidieron, o porque así les parece correcto, van y plantean bueno, entre ustedes tienen que haber un contrato de locación de servicio. Si lo llegasen a plantear a mí, obviamente que yo no tengo otra posición. Yo lo que quiero plantear es que hay una relación laboral. También, esto ya es más polémico incluso, pero bueno, yo tuve una experiencia como pasante, estos contratos de pasantía. Muchas veces se llaman contratos de pasantía para tener experiencia. Bueno, yo entré a uno y la verdad que la única experiencia que tuve es que tuve que hacer el trabajo de los empleados en su momento. Y ahí en algún momento alguien planteó, ¿y la pasantía no es en verdad ocultar trabajo en negro? Se lo dejo como planteo para que ustedes lo piensen. Y bueno, estos pensamientos y estas reflexiones se las pueden hacer a partir de un punto de vista diferente al naturalismo y al positivismo. Es así. No sé si te respondí, Maxi, la pregunta. Sí, profe, me respondiste. Tengo más dudas, pero no importa. Me respondiste igual. Quizás sea mejor que tengas dudas en vez de... porque ya te digo, eso implica que vos empezás a analizar las cosas. Eso es importante. Pero, insisto, al tener esas dudas, también consúltelo, lo que ustedes necesiten. Estamos acá para lo que puedan aclararse. ¿Alguien más? Respecto a lo que usted decía con el tema de las pasantías, sí, es una forma de encuadrar el trabajo del empleado, del principiante, porque cuando uno recién empieza, tiene que aprender todas las labores y es un derecho de piso que se paga, y en ese periodo hay que aprender todo y de todo, pero también es un derecho que tiene el empleador, que si usted nota que el empleado no es apto, no es idóneo, puede dispensar de contratarlo. Es un derecho que también tiene el trabajador. La ley laboral para mí en lo personal es totalmente injusta. Por un lado protege en un extremo al empleado y por el otro lado desprotege totalmente de muchas actitudes a los empleados. O sea, la desigualdad está desde cualquier punto de vista que se vea, pero el derecho es eso, desde el punto de vista que querramos analizar o quien sea nuestro cliente, es desigual y hay que proteger a la parte. No sé si me explico, es un trabalengua, pero sinceramente es lo que considero del derecho laboral y de todo lo que es el trabajador en relación de dependencia. En lo que decía usted de locación de servicios, si usted van sí es verdad, de los años 90, en los municipios, si uno se quería encuadrar a hacer la habilitación, una inmobiliaria, un productor de seguros, una gestoría, era locación de servicios. O sea, y uno paga en función de eso, la AFIP, derecho de registro de inspección y la Marencoch. O sea, está difícil el encuadramiento. Es duro, o sea, no hay una línea que lo diferencie y que diga, esto es totalmente justo y esto es totalmente injusto. Hay que ver de la postura. Volvemos al texto, justamente, cuando tanto Alicia Ruiz como Cárcova dicen que justamente el derecho no es claro, no es puro, como lo diría Kelsen, sino que volvemos a decir, es opaco. Hay una opacidad del derecho, y justamente hay algunos límites que no están claros, pero bueno, dependiendo de nuestra posición y dependiendo de quién defendamos, también vamos a tener una posición determinada y hacia dónde vamos a ir, obviamente. Exactamente. Una pregunta, a lo mejor no está tan relacionado con el tema, pero en el caso de una acordada de la Corte o cuando las cámaras se ponen de acuerdo en determinados fallos, ¿no es un límite netamente positivista al derecho? Mira, Edgardo, en principio es un límite en tanto sociológico más que positivista, te diría. ¿Por qué? Porque en verdad los jueces
hay un sistema de jerarquías, como sabemos, ¿no? Estamos los jueces de primera instancia, después están las de apelación y después está la Corte, como vos decís, ya puede haber una acordada en algunas de ellas, pero no hay, o sea, no hay un texto explícito, una ley explícita en el que diga que hay que obedecerlas tajantemente. Sí va a haber un aspecto sociológico, también jurídico, que es evidente que si vos, como juez, fallás en contra de ellos, cuando después apelen y lleguen a la corte, evidentemente tu caso puede ser rechazado, si es que está todavía esa corte o esa cámara que hizo esa acordada. Más allá de eso, vos como abogado, o vos, en este caso yo diría el abogado porque el que plantea el caso, lo que tendría que haber es, se llama ingeniería jurídica, es decir, tener la astucia para poder armar bien el caso, y esto lo digo ya también porque también se usa mucho, en algunos casos puntuales, sobre todo decir, bueno, este caso hago reserva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Si es un Ampliar caso los derechos. ¿Sí? Es decir que reconocemos las autoridades que están por sobre, hasta la Corte Suprema, pero si falla en contra nuestro, yo me reservo el derecho de poder apelar a una instancia superior. Perfecto. Eso ha sucedido. De hecho, y esto también tiene que ver con los derechos humanos, con la lucha por los derechos humanos, hubo acá un momento histórico, por la recuperación de la democracia, que en algún momento de la historia de las últimas décadas, todos estos juicios que se hacían estaban haciéndose a través del punto final, la obediencia debida y el indulto, y sin embargo, tanto los movimientos de derechos humanos como sobre todo los juristas que estaban con ellos, hicieron juicios en base a esta ingeniería jurídica, precisamente. Y sobre todo que se vio favorecida a partir de la reforma constitucional del 94, porque como ustedes saben, los textos básicos de los derechos humanos ya tienen un rango igual al de la Constitución. Por lo tanto, es interesante. Esto no sé si lo pueden hacer, no creo que lo puedan hacer en otros países, pero en Argentina es posible. Gracias. No, por favor. ¿Otras dudas? ¿Consultas? Muy bien. Quedamos entonces para la clase de consulta del viernes, para los que quieran venir, que podemos hablar un poco más en extenso. Y lean, les repito, tanto el texto de Gardel como el texto de Alicia Ruiz, que les va a ser muy importante a la hora de entender lo que es. Bueno, Alicia Ruiz habla de teoría crítica, yo le pondría decir las teorías críticas. Espero que le haya gustado, que le hayan entendido dentro de todo, que les sirva como guía para poder leer este texto, y nos vemos la próxima clase. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Hasta luego.